Bueno, moltes felicitats. Crec que estarem d'acord que ha estat una peça deliciosa, molt bonica, i res, felicitar-vos per tot el procés també que heu fet, que ha estat de molta feina, i estem molt agraïts també des del Lumínic de la vostra, totes les hores que li heu posat i el resultat que és excel·lent. I res, doncs també ara és un moment una mica d'obrir, si vosaltres voleu fer algun comentari del procés. Jo abans no us he presentat en el sentit com més biogràfic o de trajectòria, perquè prefereixo que sigueu vosaltres en aquest diàleg, si vosaltres voleu compartir part d'on veniu i com ha sorgit també aquesta creació, i també donar l'oportunitat que al públic també pugueu preguntar tot allò que us ha vibrat o que us ha emocionat o que us ha travessat d'alguna forma veient-los. Monsieur le compositor. Bueno, gracias, Amanda. A ver, quizás hay un par de vínculos que preceden el trabajo de creación de esta obra. Yo había trabajado con Diana en la ocasión de una exposición que ella hizo en Madrid sobre investigación sonora, sobre memoria histórica también. Y yo había escrito algo para su exposición en esa ocasión. Me gustaba mucho ya el trabajo de Diana y bueno, creo que había algo recíproco en esa ocasión. Siempre me ha gustado mucho su poesía también y hemos coincidido en algunas cosas de lecturas de poesía con la revista La Alcaparra, que está en Barcelona, pero también en París. Entonces ahí se han producido algunas lecturas de los textos de Diana que son muy bonitos. Luego con Ezequiel está el vínculo intérprete-compositor que yo agradezco muchísimo porque me ha invitado y ha sido un gran honor para mí que mi música haya sido interpretada en Barcelona el último año gracias a Ezequiel. Después de esas primeras experiencias de colaboración, hubo el encuentro de los tres con la idea de proponer algo para el festival, mucho en conversación contigo también, que asististe a estas experiencias. Y la idea era mezclar un poco las disciplinas que nos unen, que nos atraviesan y que circundan alrededor de nosotros, que son principalmente la literatura, la poesía de Diana, y luego la música, por supuesto, la interpretación musical, y de ahí hacia la dramaturgia y el teatro musical. Y la fotografía, porque también la imagen, que es algo que está en común resonando en el trabajo de cada uno. Luego dimos con el objeto en particular a explorar, que tiene más que ver con un trabajo hermoso que Diana venía desarrollando alrededor de la tartamudez como fenómeno, que creo que Diana podrá contarnos más sobre eso, como un fenómeno de quiebre del lenguaje que tiene como resonancias en las otras disciplinas también. Y estaban las performances de Diana leyendo palabras que servían como un punto de partida muy musical para lo que luego empezamos a explorar, a buscar. No sé si quieres contarnos un poco de Palabra Suspendida, de tu trabajo con la tartamudez, quizás. Sí, claro. Viene de un proyecto que llevo haciendo por unos cuantos años, que es que cuando yo era pequeña era muy tartamuda. Y todo el tema de las monjas es más o menos real, solo que le metí un poco de picante. Pero las monjas de mi colegio estaban convencidas que yo hablaba mal porque escribía mal, entonces me apartaba del grupo para poder escribir mejor, hablar mejor. Entonces era como toda una vinculación entre caligrafía y habla y respiración, que hace algunos años, cuando migré, retomé, porque yo me mejoré de toda la tartamudez que sufría cuando era pequeña, y cuando migro me vuelve, una vez más, todas estas palabras con las que me quedo trancada, ¿no? Entonces, comencé como a revisarlo desde esa manera, desde ese lugar, un lugar como más de juego,
hacer listados de palabras y después con estas palabras hago poemas o hago dibujos y a revisar también, bueno, cómo fue que me lo mejoré, me lo curé y ahora en dónde estoy, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido, bueno, acompañándome y creo que estará conmigo toda mi vida estas palabras, ¿no? Que yo voy, de repente estoy hablando con alguien y de repente me quedo con una palabra y la anoto, ¿no? Entonces tengo listados y listados. Y bueno, últimamente he estado haciendo dibujos que son partituras también, que son para ser leídas por otros, para que las personas con las que yo esté trabajando puedan como imitar exactamente como yo me quedé así pegada en ese momento. Entonces es como un dibujo para ser leído en voz alta y esos fueron los dibujos que Héctor vio en algún momento y me dijo, hey, esto es música, ¿no? Y entonces, bueno, para mí fue como un salto a un lugar desconocido. Yo nunca he trabajado con músicos y me lancé así felizmente porque era el paso que estaba necesitando, ¿no? Y bueno, cuando nos conocimos todos, estábamos como simplemente compartiendo los dibujos y los trabajos que hicimos juntos y de repente Ezequiel empieza a hablar y me doy cuenta que también es tartamudo como yo. Y también fue como un vínculo muy interesante porque entonces empezamos los dos a ver de qué manera te quedas tú trabado en tal palabra o de qué manera, o sea, en qué momento te pasa esto, ¿no? O sea, son dos tartamudeos muy diferentes. Pero me pareció como, bueno, los tres nos dimos cuenta que estábamos como muy vinculados, ¿no? Desde ese lugar. Y después, bueno, ver el tema como fenómeno es muy interesante. Me he ido topando con filósofos y con escritores y con pensadores que hablan un poco de la potencia que hay dentro de la fragmentación del lenguaje, cuando se entiende que, bueno, que el mundo se va construyendo a partir de cómo nos lo vamos narrando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se fragmenta? Cuando esto hay una pausa, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ver todo de una manera lineal, desde la luz hasta el sonido, nos adaptamos a una velocidad y hacemos sentido con esta velocidad y con esta manera que vemos las cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay rupturas? Entonces, es interesante lo que pasa porque ahí se abren unas brechas de posibilidad en el que la gente debe responder de una manera nueva. Entonces, hay mucho espacio de creación, hay mucho espacio de pensamiento y de resolución en esos huecos, ¿no? Y eso era lo que más o menos estábamos tratando de hacer acá juntos, ¿no? Como generar huecos, generar distancias, generar silencios y angustia también un poco. Espacios intermedios en Sí, donde claro. No sé cómo lo viviste tú desde no, sí. el piano, desde tu experiencia. Uy, uy, uy. Esto funciona. No, no, sí, o sea, una de las cosas bonitas primero, bueno, por un lado son todas las conciencias que hay. Por casualidad, los tres estudiamos en la misma escuela o sea, de fotografía en Caracas, que, Mira. que es Roberto Mata. Sí. Sí. Los tres somos venezolanos y dos somos tartamudos. No, y es eso, o sea, una de las cosas bonitas de la pieza es que busca como lugares intermedios, o sea, lugares en donde que no estamos actuando, no estamos haciendo música, pero se producen lugares intermedios en donde salen manifestaciones artísticas que se pueden decir nuevas, en el sentido de que al no ser ni una cosa ni la otra, se nos da un espacio de expresión diferente, o sea, de nueva, o sea, como una brecha en un muro en donde de repente ves que sale un hueco aún más allá. Y eso es lo que hay, o sea, esas son las proyecciones de las líneas, el piano, Diana es música, el compositor es también músico, no hay compositor, no hay músico, no hay escritor, sino somos todos un compendio de cosas, o sea, como quitando categorías y haciendo más algo que por sí mismo se elabora a sí mismo, o sea, un espacio intermedio. Eso. ¿Ya? No sé. A ver, lo quedo yo. ¿Podrías explicar un poco de dónde surgen las figuras, ¿no? Vemos diversas figuras durante la pieza. Hay como esa tríada que parece una máscara, ¿no? Decíamos el otro día que es como una máscara griega.
hay toda esta introducción como de la danza, el contact, ¿no? Vemos a un personaje híbrido que se va volteando. ¿Podríais de alguna de estas explicarnos alguna anécdota o cómo surgió o un poco más capas, ¿no?, acerca de ella? Sobre momentos así puntuales de la obra, bueno, hay mucha experimentación que digamos, que crece o que nace por encima de la poesía de Diana, que era como una base, ciertos poemas que ya parecían sugerir como una forma dramática, su lectura de palabras que son a la vez ejercicios, pero también un poema un poco abstracto, sin narrativa, palabras como flotando de manera repetitiva. Sus poemas sobre las monjas y otros textos que tienen más que ver con el deseo, con la voz, el deseo, el vínculo entre el yo que porta la voz hacia el deseo, hacia el amor y hacia otras cosas. Y en el medio estuvimos también insertando a menudo textos, fragmentos de textos que provenían de otros autores, de otras personas, escritoras, escritores. Hay varias personas. A ver, tenemos a Deleuze, hay mucho Deleuze, a Leopoldo María Panero, a Cadenas, Rafael Cadenas, poeta venezolano muy importante también para nosotros. Y pensamos estos textos como cosas que se interceptan, o sea, que vienen a unir algún poema de Diana con otro. Los llamamos intertextos dentro del guión de la obra. Y de alguna manera cada poema, cada situación, cada intertexto, cada fragmento nos parecía que sugería ya dinámicas un poco corporales. Es decir, no son como, creo que ningún poema es solo palabras, sino que hablan y habitan de alguna manera en el cuerpo. Estuvimos en nuestro proceso de experimentación interrogando qué tipo de dinámica corporal sugería cada fragmento textual. Entonces, es así como de algún poema con cosas muy repetitivas, vamos a construir nosotros también una situación corporal un poco repetitiva, minimalista, con pocos elementos. Otros poemas, y esto es algo que sucedió mucho y fue creando como una especie de leitmotiv, sugerían dinámicas que nosotros llamamos pendulares, es decir, que gravitan, que se balancean de un lado a otro. Y la experimentación en el piano preparado, que es algo que, bueno, tanto yo como Ezequiel lo hemos hecho directamente con la música, que son estos famosos hilos que están amarrados a varias cuerdas, se unía de manera como muy literal, o sea, prolongaba, abría el piano, sus vísceras y las acercaba hacia nosotros y también creaba situaciones que se fundían muy bien con la poesía. O sea, la situación pendular de algunos de los textos de Diana o de alguien como Deleuze o de otra persona están también como ilustradas por este sistema de hilos que no es solamente decoración, sino como una manera de prolongar esas vísceras del piano y habitarlas entre nosotros. Creo que ese momento en que hacemos una tríada, que estamos los tres como estatuas un poco vivas, que estamos tocando cada uno un hilo y volvemos de arriba abajo, etcétera. Hacemos como acordes desde un par de metros del piano, que es particular. Fue una de las primeras cosas que nació, o sea, eso salió el primer día que nos juntamos aquí, uniendo hilos al piano de manera también lúdica, o sea, colgar estos hilos en el piano te invita a explorarlos, a jugar con ellos y a usar el cuerpo como algo que habita. Luego se van construyendo estas cosas que son como estatuas. Yo pienso mucho en términos de estatuas, de pinturas, algo que también
hablamos mucho. Y creo que eso, más o menos, no sé cuál. Yo creo que se puede decir que como que el proceso, o por lo menos como yo lo viví, no quiero hablar por boca ajena, o sea, como yo lo viví, o sea, el proceso era mucho no era algo que tú eres un escultor que está esculpiendo una cosa ahí, sino era más bien como de escucha, de llegar en tono, como de cierta manera pasivo, a ver qué había ahí y entonces de ahí se iba construyendo. Incluso ya cuando el proceso ya estaba como más avanzado, yo le comenté a Héctor, yo creo que también te comenté a ti, pero no estoy seguro. A ver. No, lo que te decía de que, o sea, de que la pieza es como sacar la música del piano y pasar la música en el espacio, en el cuerpo, a través de las cuerdas. O sea, ya la música no es algo que está ahí construido en una categoría como tal, que tiene o sea, tales componentes, sino se integra en el escenario con las cuerdas, con los cuerpos, con el texto. Y entonces ahí, o sea, se produce esa zona intermedia en donde es la escucha, la capacidad de ver qué es lo que hay ahí, la que guía el proceso. O por lo menos yo siento que, o sea, que fue así. Sí es verdad que hubo como una estructuración bastante o sea, el dramaturgo puso o sea, como que una estructura bien firme, pero después de ahí, o sea, como que la construcción fue mucho, bueno, yo lo viví así, mucha escucha, mucho espacio, mucho sí, de escuchar, de escuchar, de estar ahí y escuchar. Escuchar otra vez. Escucha. Vamos a escuchar otra vez. De escuchar también nuestra propia memoria corporal con estos materiales. Eso Creo que al igual que el juego con los hilos en nuestro primer encuentro aquí, creo que también en ese primer encuentro la primera cosa que tocaste tú en el piano era Fue huevo de agua por Jeux casualidad. d'eau, Juegos de Agua de Ravel, que es compositor francés que, bueno, nos interesa mucho. Yo lo he trabajado por algún lado y Ezequiel por otro. Esa es la música, los materiales que se escuchan en la pieza son ruinas de Ravel, que fue disecado, lo estuvimos trabajando, lo aniquilamos un poco también y queda así como fragmentado, pero no hubo necesidad de mucho más. O sea, ya hay como mucha información que es como el bagaje que nos precede, que creo que eso tiene que ver con lo que dice Diana también de su relación al lenguaje, esa relación subjetiva a la palabra, a la tartamudez, etcétera. Bueno, y con los poemas y la selección de textos también fue todo un trabajo que se fue moviendo como una plastilina porque habían unos textos que estaban escritos. Yo traje un montón de poemas, pero cuando llegué dije, ya va, hay que hacer otra cosa, hay que cambiar, hay que mover este, quitar este, hay que hacer uno nuevo para este espacio, para estos tres personajes que están como pendulando en el medio de un escenario con unos hilos, con un piano que está completamente vulnerable y expuesto. Entonces fue muy interesante porque yo también como me lancé a un lugar muy, muy desconocido. Yo tenía mi listita de poemas tranquilamente, pero de repente cambió mucho todo cuando comenzamos a experimentar. Quité un montón de cosas, metí cosas. O sea, cada vez que veníamos a un ensayo nuevo, el guión era una cosa completamente diferente. Y estos dos, y que, ajá, y los poemas, o sea, de la sesión pasada, ¿dónde están? Yo y que no, cambiaron. Y también fue interesante como fuimos como agregando otros temas y no solamente nos quedamos en el tema del tartamudeo, sino llegó a otros lugares, ¿no? También, que eso me pareció muy bonito, que lo llevamos un poco a un lugar como más personal, más íntimo de cada uno, ¿no? Sí. Sí, no, solo sobre eso último, que es algo que hemos comentado como en los últimos días, algo que empezó como una reflexión un poco abstracta sobre la observación de la tartamudez como un fenómeno que permite interrogar el quiebre del lenguaje en cualquier arte, digamos, fue trabajado por los cuerpos, o sea, cogió vida con esta experimentación corporal, pero nos llevó también a lugares muy lógicos también,
a través de los cuerpos que tienen que ver también con el deseo, con la voz, con una presencia subjetiva de cosas que pueden ser temáticas abstractas como el lenguaje como algo pendular, pues de repente hay un poema de Diana que habla de columpios y enseguida tenemos como imágenes que son necesariamente subjetivas de alguna infancia que no se sabe de quién, de algún amor que no se sabe de quién, pero que puede ser de cualquiera también. Y como ahí se fue abriendo un espacio que, sí, bonito, personal, con estas temáticas, que creo que lo que tiene de valioso e interesante es de haber llegado ahí por la abstracción, ¿no? Llegar de la abstracción al amor suele ser al revés, pero aquí fue como de una cosa a lo otro, y eso estuvo bonito. Sí, solo para hacer hincapié en este último tema, yo creo que también es muy interesante cómo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Cómo la imagen tiene otra dimensión en vuestra pieza que no es la dimensión, ¿no? De poder como colgar imágenes o fotografías en la pared, sino que lo que comentamos hace muchos días también, cómo es un lenguaje, es un modo de vivir la experiencia, ¿no? Es a partir de una voz que de golpe se imprime en tus poemas y lo vemos de forma de imagen, pero luego toma otra forma, ¿no? Y va teniendo estos devenires totalmente, a veces erráticos, ¿no? Que también es, creo, lo más importante de vuestro sistema ¿no? Y vuestros modos de crear. No sé si a alguien del público le gustaría preguntar, hacer algún comentario, tenéis dudas, aprovechar porque no estarán cada día aquí esperando a responder. ¿Hay alguien que quiera saber algo que no se haya dicho? Yo no sé si os surge la duda, yo porque ya tengo esta información, però jo no sé si a vosotros us surge la duda que a mi em sembla també interessant preguntar-vos com és la rutina i el procés de creació. No sé si us interessa aquest tema, però a mi em sembla com bastant que cada grup tindrà les seves particularitats, no? Com és una trobada vostra? O cada vegada és diferent? O quines peces formen part d'aquestes trobades? Perquè cada també artista té com els seus activadors creatius, no? No vull que... O sigui, no em refereixo que ens hagueu d'ensenyar a les entranyes, no? dels vostres secrets, no? Però com perquè el públic també ho sàpiga, com es desenvolupa una trobada creativa d'aquest tipus en una residència o en una creació en grup? ¿Y por qué me lo das a mí? Porque eres No sé, llegamos, tomamos 2 horas de café, no mentira. Sí, hay una buena. Primero llegar a Sant Cugat. Exacto. Desde París, que son más trenes que desde Plaza Cataluña. No, a ver, hay algo de esquemático y sistemático en este proceso en particular. Muchas veces intentamos empezar por calentamientos corporales que Ezequiel nos aportaba por su práctica de maestro yoga y que tiene una práctica corporal que a nosotros nos ha interesado también para usarla en el contexto como de la cosa más teatral, de la dramaturgia, de la performance. Hubo mucho calentamiento corporal, sesiones que fueron únicamente corporales también, o principalmente corporales. Hubo mucha discusión filosófica también sobre temas y autores. Se habló mucho de Deleuze, de Deleuze y Guattari, de relaciones entre estos filósofos postestructurales a la dialéctica hegeliana y cosas como más, esa tradición de pensamiento, la dialéctica que pone el sujeto y el objeto uno de un lado, el otro del otro, y como dice Panero en este texto que citamos, que con Deleuze llega el anticristo, pareciera que lo que quiere decir es que el lenguaje se prolonga, sale del cuerpo y empieza a habitar otras cosas. Hubo mucho de eso también, mucho de la lectura de las poesías de Diana, o sea, Diana leyéndonos sus textos y nosotros
en el suelo imaginando dinámicas musicales. O ellos simplemente estando por aquí. O sea, yo leía y entonces había uno que de repente quería tocar, el otro sacaba otra cosa, sacaban unos hilos y entonces sonaba algo y decía, eso funciona, agárralo, ¿no? O sea, como de repente probar 1000 cosas hasta que una de repente así ya estaba bien, ¿no? Y también, bueno, solamente teníamos una vez que veníamos al mes y después era estar juntos por bueno, WhatsApp virtual y hablar en miles de momentos, así como, mira, te mando este texto, mira esto. Hacer este guión también fue algo, bueno, que fuimos haciendo entre Barcelona y los trenes de París, Sí. de Héctor. Porque bueno, los cambiamos un montón de veces, entonces, o sea, no fue solamente estar acá Sí. era súper importante porque estar ya en escena con el piano y experimentar los 3 cuerpos actuando, estando, siendo en un espacio, cambia muchísimo todo. Pero bueno, también esta distancia también estuvo muy bien para ir elaborando. Después llegábamos a casa y como 2 días después, mira, pensé tal cambio, ¿qué piensas? Mira, pensé esto, tal, ¿no? Entonces, en ese sentido estuvo bien como la distancia y la longitud también. Yo siento que fue como muy orgánico. No sé, yo echo para atrás y digo, mira, fue como todo muy... O sea, que... No, pero es que voy a decir dos tonterías. No, que lo que decía es que yo siento que fue como muy orgánico, fue muy fluido, no, o sea, sí había una estructura, pero yo siento que era que yo venía aquí a jugar, no, capaz era que yo no trabajaba nada, pero lo que trabajaba eran ustedes. Juegos de agua. Pero yo venía así, o sea, siempre estaba aquí, no sé, yo me sentía jugando, o sea, claro, o sea, y como preguntándome cosas, pero era muy, muy orgánico, muy fluido. Bueno, te leíste la obra de Deleuze y Guattari en 3 meses, En 3 así meses. que prácticamente, yo creo. No, como 3 libros. Beckett también. Beckett. Hablamos mucho de Beckett, del texto de Deleuze sobre Beckett, que se llama El agotado, agotado. que habla de agotar el lenguaje, que es también una tendencia, una corriente moderna y luego posmoderna en literatura y en música. Creo que con algo de suerte este tipo de obras si se insertan un poco en esa tradición de buscar lo que sucede cuando se agota el lenguaje, interrogar ese agotamiento. Bueno, si no hi ha alguna pregunta, algun comentari, no? Doncs res, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies als 3. Ha estat molt emocionant veure l'obra i gràcies a vosaltres també per venir i res, també moltes gràcies al Mercantic i al Siglo per haver-nos ofert aquest espai perdoneu, meravellós durant tots aquests mesos, que també ha estat un espai molt inspirador. Gràcies, Pau. Lo máximo. Gracias, O sea, Pau. Sí. es precioso. Pau, gracias. Trabajar aquí ha sido un mega placer, de verdad. Sí. Sí, ha sido súper mágico. I res, esperem que aquesta peça, si així ho voleu, que segueixi creixent, evolucionant i prenent tots els camins que vulgueu. Moltes gràcies. Gracias.